Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Este es el República de los Ríos ya en este día miércoles 7 de abril. Vamos a saludar a Yanira Zúñiga, que ya está con nosotros, y a Matías Fernández. Yanira, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Víctor. Hola, Matías. Matías Fernández, ¿cómo está usted? Bien, Víctor, gracias. ¿Cómo están? Hola, Yanira. Hola al equipo de la radio. Yo siempre trato de ver un poco por el tema regional cómo está, porque evidentemente ha habido todos lo dicen, digamos, hay un cierto déficit respecto de lo que se está discutiendo en torno a las elecciones de gobernaciones regionales en el país. Hay mucho de espacio para hablar, pero no hay una necesariamente, o sea, hay una cultura del debate que no es tan debate, ¿no? Que significa que al final todos los programas que hacemos con las candidaturas a gobernación se parecen, entonces van de programa en programa casi presentándose las candidaturas, y no entramos mucho en el tema. El lunes lo conversábamos en Territorios Sostenibles con Ricardo Millán, Pablo Díaz y Henry Azurmendi aquí. La preocupación respecto a los temas regionales y varias cosas más. Entonces, y ahí siempre entra el ejemplo del Consejo Regional. Ayer, de hecho, hubo un lanzamiento de un observatorio de universidades del sur austral, en que estuvo presente la Universidad Austral de Chile también, estuvo el rector Baloqui, pero también estuvo el Centro de Estudios Regionales, Ego Montesino, y conversaban acerca del tema, de lo que va a suceder, que no es especulación, sino que básicamente es lo que ya más o menos se sabe que va a suceder con la elección de gobernadores y gobernadoras a lo largo del país. Aplazada, además, digamos, igual que las otras. Y una de las cuestiones que quedaba claro era que al final va a haber que gestionar o hacer autogestión de las capacidades de las nuevas gobernaciones, porque los marcos legales no han sido suficientes como para que uno diga que se va a instalar un gobierno descentralizado, ¿no? En cada lugar, en cada territorio. Así es que es una primera preocupación, corresponde plantearla aquí. Además, está Matías, además, que es consejero regional. Me imagino que ustedes lo han conversado también, ¿no? Y siempre además se alude al Consejo Regional no como parte de la solución, ¿no? Sino que también como un espacio donde se está básicamente administrando el presupuesto, ¿no? Matías. Sí. Mira, voy a partir con lo último que dijiste. Es verdad que el Consejo Regional, principalmente desde el mundo institucional, se ve más como una traba más que un acelerador de procesos. Eso es como una realidad que pocos consejeros regionales asumen. Para la ciudadanía el Consejo Regional no existe, como siendo súper sincero, la verdad. No es tampoco un cargo que sea conocido, principalmente porque también es su segundo periodo electoral. Por ende, y también se han mezclado las funciones que hacen precisamente los consejeros regionales, entendiendo de que el electoralismo también siempre empapa un poco las funciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, como partiendo de esa base, el gran problema que tenemos hoy día en el Consejo Regional y en el gobierno regional
es el poder generar una administración habilitante para el gobernador regional. ¿Y por qué administración habilitante? Porque precisamente tenemos como ya varios elementos que dejan al gobernador, próximo gobernador o gobernadora regional, limitado o atado de mano. Uno es el alto componente de arrastre que esta cartera regional tiene, que obliga precisamente a darle simplemente continuidad a ciertos proyectos. Por otro lado, también lo que tiene que ver con ya herramientas, o sea, con temas más nacionales, que tiene que ver, por ejemplo, con la descentralización fiscal, que hace que esta región no pueda administrar correctamente, o más que correctamente, no pueda administrar simplemente elementos que ayuden a la inversión regional. Y tres, y no menos importante, que son las herramientas de planificación territorial que al día de hoy todavía no están actualizadas. Entonces tenemos como esa serie de elementos que no permiten al gobierno regional poder entrar siquiera a poder ejercer sus funciones per se. Porque vi el debate el otro día y la verdad me pasaba con algunas de las candidaturas que se proyectaban en el cargo de gobernador regional con elementos que simplemente no van a poder administrar. O con elementos que se han trabajado antes, pero que pareciese que se desconocen los tiempos administrativos para poder aplicarlo. Entonces, ahí me genera, yo creo que hay una alta expectativa más de los candidatos y candidatas a el cargo del gobernador regional, más que la ciudadanía, porque como mencionamos es un cargo desconocido. Hay gente que yo creo que va a costar entender esta transición de qué pasó con el intendente, quién se transforma en el intendente, porque antes también había un cargo de gobernador y gobernadora, entiéndose como que no, el proceso de sociabilización de los elementos descentralizadores de Chile en los últimos 5 años no ha sido el correcto, y por ende no se puede esperar que esto también tenga una validación ciudadana, como también para empujar procesos políticos de descentralización. Y lo pongo así como desde una perspectiva un poquito más gris o más pesimista, pero simplemente para plantear como los desafíos que van a tener los gobernadores y gobernadoras regionales, que sí van a tener un peso. El peso van a ser electos y eso le entrega un poder político, ciudadano, interesante. Que está deslegitimado o no las votaciones, eso es también sin duda un atenuante, pero va a tener un poder de representatividad que va a permitir pujar por esos procesos. Pero el gran drama que tenemos hoy es que la institución, como existe hoy, está armada para ser burocrática, para ser lenta y para no permitir esos cambios que se proponían en ese debate que se dio acá en la radio el otro día. Sí. Matías Fernández, hoy de todos modos a las 19 horas hay otra conversación, digamos, en las candidaturas. La invitación la hace la agrupación de universidades regionales, de la que forma parte también la UACH. Y eso es a las 7 de la tarde, aquí mismo en la radio, además, transmitido a través de la radio. Y esperamos allí ampliar un poco esa conversación, Yanira Zúñiga. Esto además en un contexto, ¿no?, que en las últimas horas ya se ha definido como el aplazamiento de las elecciones, con una serie de discusiones anexas. Pero al final hemos estado discutiendo harto de lo accesorio, ¿no? Cuando en rigor lo que se está eligiendo son autoridades que van a tener que responder no solamente por un programa, sino que además por una situación política determinada que es distinta a la que vamos llevando hasta aquí, con todo lo que significa eso, ¿no? Así es que no sé si hay respecto de eso, Yanira, una visión más pesimista o menos pesimista que la de Matías. No sé, yo la llamaría pesimista, no la pondría en esos ejes. Yo diría que realistamente las condiciones en las que se ha dado la elección y futura instalación de este gobierno regional, que
que se va a montar sobre bases constitucionales y legales distintas a las que habíamos conocido, es decir, con una cierta inspiración más descentralizadora, y enfatizo una cierta, porque en realidad no es tampoco un modelo estrictamente descentralizado. Pero bueno, hay un cierto avance cualitativo en relación con lo que teníamos hasta ahora, que es lo que también mencionaba Matías. Pero la contingencia y la estructura institucional que hizo que se montaran 3 elecciones, ¿no?, en el mismo periodo electoral, que responden a ejes distintos. Una que es muy atractiva, por supuesto, la elección de convencionales constituyentes. Otra que es, a pesar de que no tiene o no ha tenido en los últimos periodos una gran participación ciudadana, me refiero a las municipales. Bueno, ha sido una elección clásicamente importante en Chile, al punto que sabemos que los alcaldes se transforman en presidenciables, es decir, no es la elección de un cargo cualquiera. Y a eso se suma la elección de gobierno regional, que además con este aplazamiento que Víctor mencionaba va a quedar todavía más desfasada en el tiempo, porque recordemos que la elección de gobernadores regionales contempla una segunda vuelta en el caso que no se alcance el quórum previsto para obtener un resultado en primera, que es de 40%. Y eso significa que está prevista la segunda vuelta, si no recuerdo mal, para el 13 de junio. Y bueno, eso es todavía más largo que ya en los procesos de las otras elecciones. Bueno, la de alcalde ya sabemos que también se prorrogó el mandato de los alcaldes en esta reforma que acaba de ser aprobada por el Congreso, que es la que sabemos que aplaza ese periodo electoral. Pero todo eso creo que conspira en dos sentidos. Uno que ya está, me parece claro de lo que acabo de exponer, ¿no? Que hay mucha información dando vuelta, ¿no? Entonces las personas, de hecho esta es una de las razones también de los 2 días, ¿no? Que la cédula electoral va a ser muy, muy larga, la gente previsiblemente se va a demorar más, porque bueno, la papeleta va a ser más difícil de marcar, más candidatos, más ofertas, distintas elecciones. Pero por otro lado, el cambio que se ha producido en el proyecto de la oferta regional, ¿no? que es a lo que aludía Matías, que es y lo que pueden y lo que no pueden hacer los próximos gobernadores regionales, ha quedado un poco metido en esta maraña, y yo no estoy segura. No he escuchado demasiado debates políticos de los candidatos aquí, para ser sincera. He visto algunos otros de otras regiones, pero yo creo que también hay una cierta inclinación a construir un discurso, incluso a sabiendas. Imagino que una persona que se presenta para el cargo sabe que quiero creer, ¿no? Quiero creer que sabe cuáles van a ser las competencias de su cargo. Y me parece que hay un ejercicio estratégico en presentar posiciones políticas, una oferta que desborda esa competencia, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el, entre comillas, el modo de discusión constituyente. Hay mucho de lo que dicen los candidatos y las candidatas a gobernadores regionales que sería más propio de una oferta parlamentaria o de una oferta constitucional, pero que desborda con creces las competencias que tienen asignadas los y las gobernadoras regionales. Y pienso más bien que eso es deliberado por el tipo de discusiones, para hacerse notar en un momento en que la ciudadanía va a tener dificultades en absorber las diferencias de las distintas elecciones. Esa sería mi lectura de la situación. Sí, bueno, hay que seguir observando ese proceso, además, porque entrar en el terreno de los contenidos supone contrastar precisamente. O sea, yo he mencionado el caso, por ejemplo, del derecho a la vivienda, ¿no? Hay debates en los que él aparece tal cual, como derecho a la vivienda. En la franja política aparece el derecho a la vivienda.
dicho además por candidaturas que vienen de la coalición de gobierno, ¿ah? O sea, no es que sea una bandera exclusiva de la oposición. Lo he visto, y además lo he visto, la propia candidata a la gobernación del pacto de gobierno aquí, que es María José Gatica, lo plantea en su propia propaganda, así con nombre y apellido, derecho a la vivienda. Y ella además plantea una forma de trabajar el tema de vivienda que no está precisamente en las atribuciones de las nuevas gobernaciones regionales. Entonces, es un buen ejemplo porque es un tema especialmente sensible además, que tiene fórmulas distintas de poderse no resolver, porque sabemos que no es suficiente nunca, pero que sí ha sido materia de debate político, administrativo, hace mucho tiempo, y hay muchos ejemplos históricos además de cómo se hace, de cómo se ha tratado de hacer, etcétera. Pero es un buen ejemplo para ver cómo operan, por un lado, esto de las estrategias electorales, pero también esto de la expectativa de la población, porque si aparece es porque es una legítima expectativa de la población o del electorado, esperar que las autoridades tengan en su imaginario que la vivienda es un derecho. Lo que además implica eso es que después tiene que haber, lo hemos hablado aquí tantas veces, el proceso de rendición de cuentas. O sea, el que gana la elección tiene que hacerse responsable de las promesas electorales, porque al final son eso, son promesas electorales. Aunque uno diga que no, aunque uno diga que está poco menos que proponiendo nomás, ¿no? En rigor, las campañas son una promesa, todas ellas. Entonces después viene la rendición de eso en términos reales, concretos, y de realización de aquellas promesas que en su momento son expuestas a la ciudadanía. Eso, si uno lo lleva a todos los otros ámbitos, a todas las otras candidaturas, la verdad es que siempre vamos a quedar al debe. O sea, lo que nosotros llamamos estrategia electoral al final es una especie de libreto de rápido despacho, digamos, en las redes sociales muchas veces. Entonces ahí tenemos un problema efectivo en la relación entre quienes pueden ser electos y quienes están eligiendo, o quienes debieran poder ir a elegir, digamos, en el plazo en que se realicen las elecciones. Creo que no está publicado todavía en el diario oficial la resolución del despacho ayer del Congreso sobre los aplazamientos, pero bueno, eso es inminente, ¿no? Y se está actualizando a cada momento. Pero en la práctica hay acuerdo, se llegó a un acuerdo, hubo una negociación de por medio y sí se hizo esta discusión parlamentaria que también tuvo mucho ribete, mucha indicación, que también hablaba un poco de esto de las estrategias, pero en la práctica hay un aplazamiento y ese aplazamiento tiene que ver con la cuestión sanitaria y yo no quería dejar de mencionarlo porque salió el fin de semana en la prensa, circuló un poco, es que la decisión dentro por lo menos del gobierno habría terminado por gatillarse tras el conocimiento que tuvieron de un estudio que la propia coalición hizo, varios de sus partidos y personajes importantes dentro de ellos, que llevaron adelante una investigación, un sondeo, y llegaron a la conclusión de que estaban en el límite del 34% en la Convención Constitucional. O sea, el margen del tercio de la Convención Constitucional estaba ahí, muy ajustado, y eso habría decidido. Eso que ha ido siendo especulación también, nos lleva a otra discusión que está en curso, que es la de cómo se va a distribuir la convención. Y ustedes saben que hay elecciones en distintos lugares, o sea, yo veía hoy lo de Perú, cómo muestran los sondeos que va a haber un cambio electoral importante del comportamiento de la población y van a entrar candidatos que no vienen de los partidos principales o de aquellos que están en disputa, que son varios. No hay uno que tenga el mayor peso como se puede acostumbrar en otros lugares. Entonces esta irrupción de candidaturas distintas que vienen de orígenes no partidarios o no del propio sistema político, como se lleva hasta el momento.
Pero bueno, ahí hay una cuestión que circuló, yo creo que hay harto de especulación ahí, y tampoco es entrar en eso, pero me parece que es relevante la pregunta acerca de cómo se va a distribuir finalmente la Convención Constitucional, a propósito de que ahora tenemos una ampliación de la campaña y todo el mundo discute o ha discutido en estos días si conviene o no conviene realmente para las candidaturas que van por el lado, digamos, de las coaliciones, que se amplíe así la elección. Matías Fernández. Sí, mira, yo fiel siempre a mi estilo un poquito más pesimista, porque eso me ayuda a poner, y me gusta decirle pesimista, pero comparto con Yanira que más que clasificarlo como lo uno o lo otro tiene que ver con poner simplemente ciertos desafíos para lo que viene. Yo creo que acá en la región, y voy a referirme particularmente a la situación que se está dando con las listas acá, yo creo que yo podría asegurar los 3 cupos que entran, ¿ya? Que tendría, bajo mi lógica, por un tema de lista, tendrían que ser los 3 cupos que entran sin hablar del cuarto, que es el que me genera conflicto. Que el primero tendría que ser Chile Vamos, el segundo tendría que ser Unidos por el Apruebo, si no me equivoco con el nombre de la lista, y el tercero tendría que ser Apruebo Dignidad. El cuarto me genera dudas. Si yo hubiese pensado por ejemplo, si es que Chile Vamos hubiese llevado una lista con algunos nombres distintos, quizás hubiera tenido un mejor resultado. Y lo digo ¿por qué? Porque simplemente del debate de ideas no se sustenta. O sea, como es una lista conservadora que planea mantener la Constitución esencialmente como está, o modificarla muy levemente. Y la apuesta que hace Chile Vamos es poner principalmente caras repetidas. Caras repetidas me refiero a que han estado en puestos institucionales. O sea, Cristian Cancino ha estado en puestos institucionales, ha sido candidato otras veces, Tomás Mandiola fue Seremi, Andrea Peterman generó revuelo principalmente por ser parte de la familia Peterman, que tiene altos conflictos socioambientales, no netamente en la zona de Panguipulli, sino que en otras partes del país, y ha sido una lista de personas. Entonces, yo, como antes de haber leído precisamente el estudio no he leído el estudio, sino que la noticia sobre el estudio que mencionaba que Chile Vamos alerta sobre este peligro del tercio, yo hubiese pensado de que con los recursos y con el poder de despliegue que tenían, Chile Vamos tenía la primera oportunidad de poder llevarse los 2 constituyentes. Hoy lo veo lejano. Hoy lo veo bien lejano. Y ahí obviamente abre la oportunidad al resto de las listas. Uno podría pensar de lo que digo que el cuarto cupo se tendría que abrir, por ejemplo, para la lista del pueblo. Pero eso no necesariamente es así, porque va a depender del rendimiento del resto de las personas de la lista. En la lista del pueblo hay efectivamente 2 o 3 personas que han sobresalido sobre el resto de la lista en cuanto a mostrarse, no necesariamente a que tengan el peso electoral, porque eso lo vamos a ver el día de la elección. Pero obviamente eso te pone en una situación que puede ser que 1 o 2 personas saquen muy buena votación, pero no necesariamente cumplen la cifra repartidora. Y en las otras listas veo un poco más de equilibrio. Pero ahí está el conflicto, como que no veo en esas otras 3 listas, o ya, descartando a Chile Vamos, en las otras listas, no veo que eventualmente se pueda conseguir 2 veces la cifra repartidora. Y ese es parte del imponderable que tengo para esta elección, porque efectivamente va a haber un voto que va a votar por las ideas que están contenidas en la lista, pero yo pienso que por la forma en que fue planteada la elección va a ser minoritario versus un voto más bien de votar por caras nuevas y votar también en contra un poco del establishment que está instalado y que ha sido constantemente cuestionado desde el 18 de octubre en adelante. Y ese público votante no me atrevería, me faltaría como varios papers encima de sociología para poder identificar hacia dónde quiere comportarse o por quién quiere votar. Oh, claro. Entonces, ahí yo creo que es un poco las dificultades que tenemos a nivel regional. A nivel nacional, es
es difícil, o sea, si esa es un primer ejercicio de encuesta que se hace pública, yo ahí, la verdad, cuando se filtra a la prensa, a mí me huele que hay alguien que está buscando que eso se genere, como que no, si le damos una encuesta que es lapidaria, que los pone contra las cuerdas, yo la guardo, porque así genero, obviamente, mantengo esa posición previa donde ellos aseguran sí o sí tener el tercio. Pero la verdad, bueno, y hablar de las otras regiones es muy difícil, porque todas las regiones tienen una cantidad de listas distintas. O sea, solo Valparaíso creo que son alrededor de 12 listas. Entonces, como muy difícil poder sacar cálculos electorales en esta pasada. Lo que sí va a ser definitivo, lo que va a definir la elección es, uno, si se va a mantener la misma votación que hubo para octubre, lo cual yo veo difícil. Y en segunda instancia, si los rostros que están candidatos y candidata constituyente lograron poder instalarse en la palestra pública para el momento de la votación, siquiera representar algunos temas. A mí me pasa que incluso antes de entrar en los periodos más duros, recorriendo la región, me comentaban, me decían como, mire, ¿sabe que voy a votar por alguien que sea cara nueva? No me interesa, quiero una cara nueva. Claro. Y la cantidad de elecciones que hay el mismo día hace que finalmente no sea fácil decretar quién va a ganar o quién va a ganar ese cuarto cupo. Yo creo que está ahí dando vueltas, puede ser abierto para cualquiera de las listas en ese sentido. En el caso de la región, ¿no? Los constituyentes De la región, en el distrito 24. No. Sí. Claro, o sea, si es cierto que la coalición de gobierno solo alcanza un escaño. Yanira Zúñiga. Bueno, habría para comentar el estudio, yo tampoco lo he leído porque es una filtración y como ocurre en estos casos también buena parte de las conclusiones de algo dependen del método que se utilice, de las variables que esté tomando en cuenta. Yo lo que me atrevería a decir con algo que me parece más objetivo es que, y haciendo una hipótesis, ¿no?, de qué puede estar detrás de esa filtración, ¿no?, porque tampoco se ha desmentido que eso existe, entonces hay un mensaje que está detrás, ¿no?, de esto. Me parece que uno sí puede cruzarlo con los ejes de la discusión, la negociación que tú mencionabas en el Congreso para el aplazamiento, donde vimos una fuerte resistencia a asegurar un acceso al voto de manera más universal, ¿no? El hecho de haberse negado, no se aprobó la indicación que vino de la comisión mixta, tanto respecto del feriado irrenunciable. Es feriado, pero no es irrenunciable, y entonces eso afecta también las posibilidades que tendrían las personas de ir a votar, sobre todo las personas asalariadas, que sabemos también que reenvían a un cierto grupo poblacional. Por otro lado, también no se aprobó la iniciativa de transporte público, misma cosa, también está apuntando a un transporte público gratuito, a una masa poblacional, ¿no?, que uno podría decir que es, por supuesto, una masa que podría tener una intención quizás de votar más parecida a los apoyos que nos entregó el último plebiscito, ¿no? Y entonces, y esta sería mi hipótesis, yo creo que lo que está detrás de eso es la posibilidad que, pandemia de por medio, la base electoral habitual de la derecha y en cierto sentido también de la centroizquierda, ¿no?, que son las personas mayores, no tengan los incentivos que han tenido clásicamente, porque sabemos que es un grupo que tiene una alta adherencia a la votación, pero en estas condiciones creo que lo que podría estar pasando es que no está asegurado que vayan a votar. Y eso hace más volátil el escenario y no garantiza que la gran debilidad que tenía en la centroizquierda, que es la fragmentación de listas, incluida la erupción
de independientes necesariamente vaya a generar correlativamente una fortaleza de la derecha. Y yo creo que eso es lo que está detrás si nos fijamos en lo que la derecha no quiso aprobar, que obviamente lo que no quiere aprobar no se correlaciona con un discurso democrático, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué más da que se garantice, ¿no?, el transporte público? Es obvio que eso tiene un impacto electoral, y además lo otro que se discutió muchísimo, que era la mantención de la posibilidad de seguir haciendo aportes electorales durante el tiempo intermedio, que también sabemos a quiénes. Entonces, esa discusión estuvo muy cruzada, más que por la fecha, por las condiciones de la disputa electoral. Y yo creo que eso, o sea, esa manera en que se enfrentó tan impunemente con un cálculo electoral muy contrario a toda esta idea de democracia universal, es lo que nos está mostrando las coordenadas que pueden estar en esos presupuestos de ese estudio, que es, como decía yo, que creo que no está asegurado que la base electoral de la derecha vaya a votar. Y eso me explicaría también, si sigo las hipótesis, por qué se filtra. Porque ahí tiene rendimiento electoral, decir, oiga, generamos un incentivo, puede que no tengamos asegurado esto, entonces vaya a votar. Es una forma de decirle a su gente, vaya a votar. Así lo interpreto yo. Claro, es lo lógico, ¿no? Es decir, mira, en realidad no nos está yendo bien. Ahora, también es verdad que en general, dadas las campañas, a nadie le está yendo tan bien, ¿no? Le está yendo bien en genérico, digamos, teóricamente, porque cuando tú sales a la calle puedes conversar con la gente, qué sé yo. En cuarentena no lo puedes hacer, por lo tanto tampoco tienes ese feeling o ese ejercicio que te permite proyectar. Pero en la generalidad del proceso tampoco es que alguien pueda decir, mire, me está yendo regio. O sea, tenemos asegurado el cupo. De hecho, las listas uno siempre trata de ser bien ecuánime en esto, pero es bien difícil, ¿no? Las listas de las coaliciones grandes, ¿no? Como uno alude tradicionalmente a la coalición de gobierno y a la principal de la oposición, que es la lista del apruebo, que es Unidad Constituyente, la exconcertación, como quiera llamársele, apostaron harto, en el caso de los convencionales, a autoridades, que incluso algunas en ejercicio, que renunciaron a sus cargos, o que dejaron los sillones alcaldicios, después de harto tiempo de estar ahí, para ir a la elección de convencionales, porque eso permitía tener algún grado de seguridad. Me imagino cómo funciona esas mentalidades, digamos. O sea, necesitamos algún nivel de seguridad, apostemos por lo que es más probable o es más seguro. Y esos son los incumbentes. O sea, son todos los funcionarios que, en la vieja distinción, vives para la política o de la política, han vivido de la política. Y todos los otros, que son hartos, no son más de 40, son 40 candidaturas a la convención en el caso del distrito, no son incumbentes. Y son gente que no se ha aprobado la mayoría de ellos en ninguna elección. Algunos sí, con algún historial electoral, pero muy poco. Y por lo tanto, también está en juego esto de si finalmente el electorado se va a comportar parecido a lo que venía comportándose, o sea, va a votar por los mismos que ya vienen del ejercicio de la política, o va a votar por estos otros que, como decía Matías, suena bien al decirlo en la puerta de tu casa, digamos, quiero votar por una cara nueva, pero son hartas las caras nuevas, digamos, ¿por cuál de ellas te inclinarías? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué votarías por una y no por otra? Tampoco es que ninguna de esas otras listas tenga el privilegio de ser la lista que expresa mejor. Ahí uno puede tener opiniones, yo la tengo, digamos, tengo mi lista igual, digamos, pero tampoco es que una de las listas pueda decir, en realidad soy yo la que represento genuinamente esa aspiración de votar por caras nuevas. O sea, estamos en un limbo electoral bien interesante. Está publicado en todo caso en el sitio web, en diariooficial.interior.gov.cl,
la modificación legal. ¿Ah? Ya está disponible la número 42.923 y es la ley es la número 21.324. Así es que ya tenemos todos los datos posibles para que cada candidatura revise y ordene, digamos, sus campañas. Matías, sigamos conversando. Sí, mira, yo creo que hay como interesante porque vamos abarcando como en integralidad lo que significa esta elección constituyente en particular. Y hay otro elemento que me gustaría como agregar a esta conversación que no deja de ser menor, que está dentro del cálculo que hicieron personas y partidos, que tiene que ver con la proyección de las personas que hoy están disputando lo constituyente. Sin ir más lejos, o sea, como acá en la región, yo personalmente veo que hay personas que están proyectando esto hacia la carrera diputatorial, sin duda. Claro. Vamos al ejemplo del partido. Voy a partir con la Democracia Cristiana. Levanta la candidatura de Gonzalo Espinosa a contraviento y marea, claramente porque va a ir a disputar otro cargo después. Y en el caso de Ezequiel Silva, a constituyente, sabiendo que probablemente no gana, pero probablemente proyectándose a la diputación otra vez. Sí, como es secreto a voces que eso es lo que se quiere volver. ¿Y cuál es el tema ahí? Hay un tema más bien ético, no hay ningún impedimento legal, pero la verdad a mí me genera como... Siento que ese tipo de cuestiones también entrampan una elección tan importante como la constituyente. La entrampan en el sentido de que obviamente desmoraliza a cualquier persona que está viendo la elección constituyente como un elemento único, que no se va a hacer cada 4 años, sino que se va a hacer eventualmente, si la convención lo regula así, cada una cierta cantidad de décadas que permita que las constituciones puedan ser implementadas y puedan generar sus efectos, o quién sabe, es una constitución que mantiene elementos por muchos más años, pero me hace, siento que ese tipo de prácticas por los partidos que más encima no son, obviamente nunca las van a admitir, o sea, como van a mantener la pelota guardada hasta el último momento, dañan la confianza también de poder crear política de unidad. Tiene esa otra lista, porque finalmente, si estamos viendo cálculos electorales, netamente cálculos electorales, que son legítimos, por cierto, te hacen un detrimento importante a las relaciones políticas que tú puedas mantener, porque, y lo pongo en el mismo caso de la ADC. No digo que los otros partidos no lo hayan hecho, probablemente hay partidos del Frente Amplio, personas que van del Frente Amplio que hayan hecho ese cálculo en otras partes de Chile a nivel personal. Yo por lo menos a nivel partidario es una discusión que dimos y que estábamos claros, por lo menos consensuados, de que no podía ser catapulta a, pero de las decisiones personales uno no sabe. Pero en el caso, ¿qué otro efecto negativo te puede generar eso acá en la región? Tiene que ser el daño que le puede generar, por ejemplo, una candidatura como la alcaldía de Valdivia. Y después de eso salir pidiendo la unidad. Y después de eso exigir la unidad. Entonces, ponte tú que la alcaldía de Valdivia se defina por 1.000 votos. Y esos 1.000 votos sean parte precisamente de esta candidatura que hiciste. O ponte tú que lo constituyente, el cuarto cupo, se defina por 1.000 votos. Y nuevamente una persona que no tenía ninguna intención de ser constituyente hace que una lista entre con otra persona que probablemente quizá, no sé, pueda tener las ganas o no, pero que no necesariamente representa este ejercicio democrático como uno le gustaría que fuese. Entonces siento que esa arista que ha sido como, es más bien invisible, porque tiene que ver con suspicacias, tiene que ver con elementos más bien personales y algunos más bien partidarios. O sea, como yo creo que hay un elemento partidario importante dentro de lo que mencionaba con el ejemplo de la ADC, puede generar un enorme daño para lo que hablamos la semana pasada,
que tiene también que ver con la legitimidad que pudiese tener este proceso constituyente e incluso en la elección de otros cargos de elección popular. Matías Fernández. Y además está lo de la corrección que tiene que haber por paridad. Sí. De hecho, hay varias candidaturas que son, yo diría, las más fuertes, por lo menos en las listas de independientes y de oposición, que son mujeres. Son mujeres que tienen un rol relevante, que quizá en la lista de la coalición de gobierno eso ya está bastante más mediado por la presencia allí de ex-seremis, ¿no? el propio consejero Mena que está ahí, ¿no? Que evidentemente tiene ciertas prioridades al momento de su campaña incluso. Pero en el caso de Unidad Constituyente, Pedro Muñoz, que evidentemente tiene un despliegue regional importante, ¿no? Supuestamente encabezaría esa lista, pero en las otras son mujeres. Yanira Zúñiga. Sí, yo creo bueno, esto es interesante si uno lo mira desde afuera, pero sin duda es complejo. ¿Por qué digo que es interesante? Porque hay un desajuste interno de la racionalidad del sistema electoral versus la racionalidad de la votante. O sea, el sistema opera, como venimos conversando, con la lógica de las listas y reparte, ¿no? A través de un cociente, pero las personas votan, los votantes, ¿no? Los electores, las y los electores votan por personas, ¿no? Y la mayoría de la gente no sabe que su voto puede alimentar la elección de alguien que no quiere, ¿no? Porque quizás esto da muestra también de la fragilidad de nuestra democracia, en el sentido de uno de los presupuestos básicos, que las personas comprendan al menos las reglas electorales. Por supuesto, las reglas electorales son por definición técnicas, ¿no? Y ahora que hemos visto que se superponen otras reglas de representatividad, como la que recordaba Víctor, ¿no? La de la paridad, que establece corrección, que puede beneficiar al mejor perdedor, que puede ser mejor perdedor o mejor perdedora, ¿no? Dependiendo de si beneficia a hombres o beneficia a mujeres, porque esto también hay que aclararlo, no solo podría beneficiar a mujeres, podría eventualmente también beneficiar claro. a hombres, ¿no? Claro. Entonces esto va volviendo más complicado, y esta idea de que en realidad el ciudadano o la ciudadana vota por una persona se diluye en esta maraña, porque el sistema funciona pensando en los apoyos de las listas y de los pactos al interior de las listas, ¿no? Ahí así distribuye. Entonces eso es una cuestión que creo yo que es complicada, porque mientras persista se generan condiciones para que la brecha de representatividad y de legitimidad del sistema, mientras no sea comprendido adecuadamente por las y los votantes, se genera esta sensación de, pero ¿cómo? Yo voté por tal persona y resulta que terminó elegido este otro, ¿no? Sin comprender bien cómo eso opera. Esa es la primera cuestión. Luego la segunda cuestión que me parece importante, a propósito de la reflexión que hacía Víctor hace un rato, con un paralelismo con el sistema peruano, es que nos va a ofrecer esta elección, donde se produce una cosa muy rara, la de los constituyentes. Por un lado, la oferta, incluso en constituyentes del sector de la centro-derecha, ha tendido a apropiarse de los conceptos que circularon como catalizadores del estallido social. Entonces, a veces si uno cierra los ojos y escucha la franja electoral y no mira ninguna de las simbologías, te da la sensación que tienes unas candidaturas todas de izquierda, ¿no? Y eso es un fenómeno curioso, ¿no? Cómo ha habido una especie de consolidación, lo mismo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Como todo el mundo empieza ya a hablar con una jerga de derechos, sobre todo de derechos sociales, mucho más amplia que la que habíamos tenido, y la que se ha demostrado evidentemente que ha estado también en el centro de la pugna por las políticas de la pandemia, ¿no?
esa es una cuestión que, claro, tiene elementos electorales, estratégicos, que no necesariamente habla de un cambio de visión política, pero está, ¿no? Vamos a ver cómo se fragua, si finalmente es simplemente una especie como de oferta electoral fraudulenta y después descubrimos, como decías tú hace un rato, Víctor, que la promesa se incumple así impunemente, o se está demostrando una especie de tránsito, ¿no?, por razones pragmáticas a un modelo de política electoral que ya no se resiste tanto a ciertas cosas, aunque sea simplemente por razones realistas, ¿no?, porque ya no puede resistirse, ¿no? Eso está por verse. Pero la cuestión que mencionaba a propósito del paralelismo que hacía Víctor con el Perú es también cómo va a funcionar nuestro sistema electoral desde el punto de vista de si se van a fragilizar o no se van a fragilizar más, diría yo, los partidos políticos en esta pasada. Y de ahí la comparación con el Perú, porque ya sabemos que el Perú tiene un sistema muy, muy volátil, que es el que estaba comentando Víctor, porque tiene un sistema institucional de partidos muy fragilizado. Y ese yo creo que es un riesgo para el sistema chileno. Y ese riesgo no es posible, creo, de resolverse o de gestionarse muy bien sin adoptar soluciones institucionales, porque la fragilización de los partidos políticos tiene una dimensión sociológica importante, es decir, no es algo que se pueda con todo resolver o contener con normas jurídicas, pero sí se puede gestionar mejor con respuestas institucionales. Y quizás, o sea, yo lo he escuchado a más gente en este último tiempo, quizás si uno empieza a asumir que eso llegó para quedarse, bueno, quizás entonces hay que transitar a otro sistema político, ¿no? Y estoy pensando en la discusión de ir directamente a un parlamentarismo, porque el parlamentarismo gestiona mejor la fragmentación política que el presidencialismo y que el semipresidencialismo. Y lo hemos estado viendo en las últimas discusiones en las que el gobierno no ha logrado gobernar. Hay una serie de proyectos que están con objeción de constitucionalidad, todos en los que hay iniciativa exclusiva del presidente, porque todos se los ha saltado el Congreso en el último tiempo. Entonces, eso nos está mostrando ya una cuestión problemática de manejar en el plano de un régimen presidencial. Así que yo creo que esa discusión debiera abordarse más temprano que tarde. Claro, tarea para los constituyentes, además, para la convención, porque ya está pasando, claro, los parlamentarios de gobierno tienen su agenda también, y hay diferencias. Entonces, la propia discusión sobre, que es un síntoma también interesante, la propia discusión sobre los presidenciables y las presidenciables. Hay una buena cantidad de candidaturas y en general no marcan tanto. O sea, y además todos dicen, o por lo menos los que analizan más esto desde las columnas y todo ello, que el gobierno que viene es un gobierno de minoría. Y si uno mira para atrás, la verdad es que todos los gobiernos de la transición probablemente han sido de minoría, por la cantidad de votos que tenían reales. Lo que pasa es que en el sistema político nosotros vivíamos un poco desde lejos, ¿no? Mirábamos todo desde bien lejos, ¿no? Y eso ha ido cambiando, ¿no? Y los propios parlamentarios han tenido que bajar un poco y dialogar con la expectativa social de otra manera, ya no solamente desde el punto de vista de la promesa y la estrategia, sino que han tenido que asumir que tiene que haber un retiro de los fondos provisionales, han tenido que asumir que tienen que discutir un ingreso solidario. La propia derecha ha tenido que asumir que tiene que proponer por lo menos, no sé, una pensión solidaria distinta en el futuro, etc. O sea, hay un montón de ejemplos donde efectivamente los parlamentarios pasan a ser más relevantes, no en el sentido del liderazgo social, que probablemente también está fragilizado, y de hecho es cosa de ver las encuestas, pero sí en términos de su capacidad de negociación al interior de sus propias coaliciones. O sea, y lo escuchaba un diputado de Renovación Nacional hoy en la mañana sobre la discusión interna en Renovación Nacional respecto a los presidenciables. Entonces, tienen una discusión
que uno podría decir es pequeña en términos de posibilidades reales, porque eso no están hablando de quién va a ser el nuevo presidente de Chile. O sea, están hablando más bien de cómo disputar al interior de las coaliciones el peso real que pueden tener ellos mismos, que son parlamentarios. Eso está muy fuerte, digamos, en la interna de los partidos, por así decirlo. ¿Para qué hablar de la oposición, donde hay de todo? Hay partidos un poquito más fuertes en su dinámica interna y otros que han ido mostrando también su falencia. ¿O no, Matías? Sí, mira, la verdad que lo que estamos como en un cambio de paradigma que se tiene que ir instalando con respecto al funcionamiento del Estado, tanto en sus distintos niveles. Y a mí me pasa así que siento que toda la discusión de los elementos institucionales que debería abordarse desde una manera constituyente, a pesar de que eso como suena medio etéreo, pero en el fondo tiene que habilitar o quedar abierta a los procesos de cambio que van a generarse con la nueva constitución para que no sea para que sea más amigable también esta transición que se tiene que generar. Me pasa que finalmente no veo nada que vaya en ese camino. Fuera de esta idea que ha sido como bien interesante de las alcaldías constituyentes que son parte de los programas. No necesariamente va a ser parte de la realidad, pero sí parte de los programas que se han presentado en distintas partes del país. Pero en otros elementos que también son fundamentales, que tiene que ver con un Congreso que permita los cambios constitucionales o que no deje amarradas ciertos elementos que hagan que nuestra Constitución sea más lenta de implementar, de gobiernos regionales. Ya tenemos la experiencia acá de cómo un gobierno regional no adelanta los procesos de descentralización que vienen, finalmente te llegan de golpe, y lo mismo puede pasar con los cambios constitucionales que queramos implementar en materia de descentralización, por ejemplo. Entonces, tengo ese miedo latente que hay veces que es por acción, otras veces por omisión, de poder generar esa plataforma habilitante para los cambios constitucionales que vamos a necesitar en el futuro. Yo comparto contigo que efectivamente hemos tenido más bien un gobierno de minorías, pero esto recién como que se empieza a develar posterior o cuando empieza a generar entre medio 2015, cuando empieza como a decaer lo que es el proceso de la nueva mayoría que nosotros veíamos, independiente nos gustara o no, que era un rearme de fuerzas políticas importantes, o sea, como venían retomados en el poder con una idea bien poderosa, o sea, como era un cambio muy potente que no se pudo llevar a cabo por lo que ya hemos discutido en otras ocasiones. Y siento que después de eso tenemos no hemos podido volver a ver un esfuerzo de política de mayorías sabiendo las limitaciones que el sistema hoy tiene para poder generar eso. Y principalmente también porque los partidos han abocado su construcción en base a la representatividad. Se habla constantemente de las políticas de participación, de los elementos participativos, pero no es parte de la construcción en sí. O sea, como no tenemos, hay un como grabado en fuego de cómo finalmente se tienen que tomar las decisiones a nivel partidario, a nivel institucional, a nivel gremial, a nivel de juntas vecinales. O sea, como tenemos que romper un fuerte grabado con respecto a cómo se construye política en Chile. Y para ello vamos a pasar por estos periodos que van a ser bien complejos, o sea, como los partidos están pasando por un periodo complejo donde se interpela si los partidos son herramientas de construcción política o no. Por un lado se sostiene que sí, por otro se habla de nuevas formas de hacer política, pero no hay ninguna nueva, o sea, estamos en plena deconstrucción de los elementos que tenemos hoy día para hacer política. Y eso es una tierra de muchas oportunidades, sin duda, pero también abre espacio a agentes, personas que pudiesen llevar esto hacia un lado que es bien peligroso, que es la despolitización completa de los individuos en el país.
Matías Fernández, que ha estado con nosotros, Yanira Zúñiga. Sí, bueno, yo creo que no es mucho lo que uno puede vaticinar en los momentos de cambio, es más fácil ver, digamos, los ruidos. Y yo creo que hay varios ruidos hoy día también institucionales, y planteaba esta cuestión del parlamentarismo a sabiendas de que es difícil también hacer un tránsito de un país que ha tenido toda una transición histórica en presidencialismo. Pero claro, hay elementos que nos ha confrontado este último tiempo, estas dos crisis que se han superpuesto, la sanitaria con la política, a dificultades en la gobernabilidad que no habíamos visto. Cuando digo gobernabilidad estoy pensando en la capacidad de gestionar gobierno, es decir, el gobierno no más allá de las, por supuesto, de las atribuciones de responsabilidades en ese resultado, al déficit que pudieran tener las propias autoridades de gobierno, o a los excesos o al personalismo del presidente. Bueno, todo eso está ahí, pero pareciera que hay factores también institucionales, ¿no?, en una agenda que de más en más se va construyendo como una agenda que es más permeable a la demanda social. Esa demanda social requiere entonces reestructuración económica, una discusión en términos del financiamiento de esa agenda, y ese financiamiento ha estado en Chile históricamente anudado a la iniciativa presidencial. Bueno, cuando tenemos entonces un presidente que no tiene una mayoría de facto en el Congreso, ya hemos visto, lo recordaba Víctor, hasta los parlamentarios de la derecha han votado, digamos, se han alineado con este tipo de agendas, votando en contra de la gestión que han tratado de hacer los ministros respectivos, sobre todo Hacienda, para que no se desborde la cuestión del presupuesto, además con una discusión sobre si el presupuesto debe estar equilibrado o no, si se admite ciertos déficits cíclicos, etcétera, ¿no?, que es otra discusión también donde se cruza la cuestión política con la cuestión técnica, ¿no?, en esta especie como de disputa entre tecnocracia y democracia en el sentido más clásico. Entonces estamos en este momento que puede ser bisagra de otra cosa, o puede ser también que se diluya y que las cosas vuelvan a su cauce. Eso está por verlo. A su cauce simplemente al que ha sido siempre, con todas las consecuencias que eso puede tener hacia el futuro. Yo no me atrevería a apostar por ninguna de las dos cosas, porque todo está, como le gusta decir a la gente que trabaja en opinión política, muy volátil, ¿no? Muy líquido. Muy líquido, Sí, esa es la expresión. es Sí. verdad. Bueno, de los estados de la física podremos seguir conversando en la próxima sesión de esta República, el día miércoles, cuando nos reunamos acá. Muchas gracias a Yanira Zúñiga, como siempre, por su disposición, y a Matías también, que nos acompaña. Nos reencontramos. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, qué buena Cuídense. jornada para todos. En Radio Chao. Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral